¿Estoy en pecado si me hago un tatuaje? Saludo, soy Aneuricena y quiero compartir con ustedes este tema. ¿Tatuarse es pecado? Antes de que usted me tire piedra o antes de que usted me haga un prejuicio, quiero pedirle encarecidamente que escuche todo el contenido, que tome anotaciones de lo que vamos a trabajar para que usted pueda hacer su propia investigación y llegar a sus propias conclusiones. Dicho esto, entonces debo decir que un tatuaje no es más que un dibujo, ¿bien? Que se hace en la superficie de la piel, que se le conoce como epidermis. El hecho de hacerse tatuajes no es un acto contemporáneo que nació ayer. Eso tiene muchos años de existencia. Por ejemplo, ya está demostrado que en el 1991, anótelo, 1991, se encontró una momia neolítica dentro de un glaciar en los Alpes. Esta momia tenía más de 61 tatuajes en todo el cuerpo. A esta momia se le conoce como el hombre de hielo. Pero no solo esto, sino que en las civilizaciones antiguas, muchas de estas civilizaciones fueron conocidas por la cultura del tatuaje, de impregnarse imágenes según el significado que querían transmitir. Por ejemplo, la Polinesia es una de estas civilizaciones que se conoce por sus tatuajes antiguos. El antiguo Egipto, Oriente, Japón, Medio Oriente, y dentro de Medio Oriente encontramos India, Pakistán, Irán. Pero también en América nuestros antepasados, antes de la llegada de los españoles, estoy hablando 1492, los indígenas que hicieron vida aquí también tenían la cultura de tatuarse. Una razón por la cual se tatuaban algunas de las civilizaciones antiguas en el norte de América antes de la llegada de los españoles, lo hacían cuando una persona pasaba de la pubertad a la adultez. Se le tatuaba una imagen con el fin, oiga eso, de proteger su alma. Ahora, otras razones que se solían utilizar para tatuar el cuerpo en esas civilizaciones antiguas eran variadas. Algunas de ellas tenían que ver con la autoridad de posesión. Por ejemplo, un dueño tomaba a su esclavo y lo marcaba. Un dueño tomaba a su siervo y lo marcaba. Y era como una costumbre que se hacía de marcar las pertenencias, las posesiones. Pero también la forma en cómo lo hacían era totalmente distinta a la forma en cómo se suele hacer en este tiempo. Antes, cuando se marcaba o se tatuaba la piel de alguien, lo hacían a través de una quemadura, le impregnaban un hierro caliente con una marca, como se marcan ahora los animales, y entonces esto simbolizaba de que esta persona pertenecía a ese individuo. Otra forma muy común de hacer los tatuajes en aquel tiempo era rasgarse la piel con un objeto filoso para hacerse marca por algún significado o por algún tema religioso, cultural incluso. Dicho todo esto, debemos entonces ahora responder a la pregunta: ¿es pecado hacerse un tatuaje? Mi respuesta contundente, después de analizar las escrituras, después de manera objetiva analizar la palabra del Eterno, es la siguiente: no es pecado hacerse un tatuaje. De seguro algunos ya se fueron, se desconectaron, quitan el dispositivo. Estoy seguro que algunos ya ni quieren hablar conmigo, pero espero en el Señor que hayan personas que estén escuchando que me permitan presentar qué dice las escrituras, qué dice la palabra acerca de eso. Por ejemplo, hay un texto bíblico que es muy utilizado, que es el texto que siempre se utiliza para defender la postura de que no se debe usar tatuaje, que es el famoso Levítico, su capítulo 19, versículo 28, es decir, Vaikra, capítulo
19, versículo 28, que dice: no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Subraye eso. Ni imprimiréis en vuestro cuerpo señal alguna. Yo, Yahweh. Bien. Vamos por parte. Aparentemente está claro que no se puede hacer tatuaje en el cuerpo. Que no se puede grabar en el cuerpo ningún tipo de imagen porque lo está prohibiendo Vayikra, Levítico, su capítulo 19, versículo 28. Primero, vamos a ver cómo era el tipo de marca que se hacía en este tiempo y de qué tipo de tatuaje se está haciendo referencia a Levítico. Allí no se está hablando del tatuaje moderno que se utiliza ahora, sino de ranuras, de cortarse, de hacerse imágenes por un fallecido. Entonces, si vamos a prohibir el hacerse tatuaje en el tiempo actual, debemos hacerlo entonces con relación a los que han fallecido. Si vamos a hacerlo, si hay una forma de nosotros decir que no se puede hacer el tatuaje, entonces deberíamos decir: usted se puede tatuar, sin embargo no lo haga por un fallecido, porque eso es lo que dice literalmente las escrituras allí. Bien, ahora, lo segundo, ¿por qué el Eterno en ese momento prohibió que se hicieran ranura por un fallecido? Por el tema de la idolatría. Recuerden que incluso dentro de las leyes universales, las 7 leyes universales que se le entregó a Noah, el Eterno prohíbe la idolatría. Y una práctica idolátrica de un fallecido era hacerse una marca para mantener una ventana abierta a través de conexiones espirituales con ese que ya falleció. Bien. Y el Eterno prohíbe la idolatría. Ojo. Ahora, hay un problema con interpretarlo también de esta forma. Porque si vamos a decir que el hacerse un tatuaje es pecado, porque dice Levítico, su capítulo 19, verso 28, que no se debe hacer, entonces, ¿qué hacemos con todo el contexto que está alrededor de Levítico? Si usted se fija, Levítico 19 tiene un tema. ¿Cuál es el tema que encabeza el capítulo 19 de Levítico? Dice: leyes de santidad y de justicia. Pero si usted se fija, son 31 versículos, si mal no me equivoco, que tiene Levítico 19. Solo tomamos el versículo 28. Y todos los demás versículos que tienen que ver con leyes y normas que también se deben practicar, ¿qué hacemos con ella? Por ejemplo, en el versículo 3 dice lo siguiente: mis días de reposo guardaréis. Si voy a decir que no puedo hacerme un tatuaje, porque en el 28 dice que está prohibido, pues entonces debo también acatar lo que dice el versículo 3, donde el Eterno nos está mandando allí que debemos guardar sus días de reposo. Ni siquiera dice el día de reposo, sus días de reposo. Pero no solo eso, el versículo 11, vaya a su Biblia, Levítico su capítulo 19, versículo 11 dice: no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. Entonces, si no me voy a hacer un tatuaje porque es pecado, el versículo 11 dice ahí tampoco que usted no puede hablar mentira ni engañar a nadie, porque también es pecado. Pero el 16 dice: no andarás chismeando entre tu pueblo. Ay, padre, ya se dañó la cosa. Si voy a decir que hacerse un tatuaje es pecado porque Levítico 19, versículo 28 lo prohíbe, el 16 dice que tenga cuidado con la murmuración porque también es pecado. Pero el 27 dice: no haréis tonsura. Oiga, no haréis tonsura en vuestras cabezas. ¿Qué es esto? Recortarse, raparse la cabeza. Es decir, que yo estoy en pecado porque me he cortado el pelo como hombre, porque está prohibido en el versículo 27. Pero también dice: ni dañaréis la punta de vuestra barba. Si usted se afeita, o si yo me acomodo la barba, también estoy en pecado. Pero el versículo 37 dice: guardad pues todos mis estatutos y todas mis ordenanzas y ponerlo
por obra, Yahweh. Así termina. Si voy a decir que el 28 me prohíbe hacerme un tatuaje, ¿qué hago entonces con el 37 que dice que debo guardar todos sus estatutos? Debo guardar su ley. Para una cosa sí y para otra cosa no. Entonces la mayoría de los que defienden el hecho de no hacerse un tatuaje porque es pecado, sacan el texto de su contexto para formar un bendito pretexto. Ahora, usted dirá, espérese, que falta más. ¿Y qué hacemos con 1 Corintios, su capítulo 6, que habla acerca de que todo me es lícito, más todo no me conviene, que somos el templo del Espíritu Santo? Vamos a ver. Vamos a ver qué dice 1 Corintios, su capítulo 6, versículo 12, que es un texto también que se utiliza para defender el hecho de no hacerse un tatuaje. Vamos a leerlo, lo tengo aquí. Dice, desde el versículo 12, dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Se toma ese texto para decir, mira, yo puedo hacerlo, pero no me es lícito. Ahora, ¿qué dice el 13? Las viandas para el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Elohim. Pero el cuerpo no es para la fornicación, márquelo. El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. El 14 dice, y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Marque ramera. De ningún modo. Y el 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera, otra vez, es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y el 17, pero el que se une al Señor, un espíritu con él es. Y dice el 18, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa, y dice, está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y dice el 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Porque habéis sido comprado por el precio de sangre. Por lo tanto, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, dice el texto bíblico en el versículo 19. Entonces, dos cosas se sacan de aquí fuera de su contexto. Primero, decir que todo me es lícito, mas todo no me conviene, haciendo referencia o pensando que se está hablando del tatuaje. También el otro es cuando se dice que nosotros somos el templo del Ruach HaKodesh. Pero allí no se está hablando en el contexto del bendito tatuaje. Se está hablando de un problema que tenía la iglesia en ese momento, que tenían las personas en ese momento en Corinto, que era de fornicación con rameras. Y entonces, bajo esa filosofía es que se está hablando. No se está hablando de tatuaje. Investíguelo. Mis conclusiones. Concluyo diciendo, no es pecado hacerse un tatuaje. Sin embargo, debo llamar al cuidado del significado de lo que usted se impregna. Bien, tenga cuidado con lo que usted se impregna en la mano y sobre todo tenga cuidado con la adicción que crean los tatuajes. Porque muchos comienzan con un corazoncito y terminan con todo el cuerpo dibujado. Bien. Ahora, ¿puedo decir que es pecado tener todo el cuerpo dibujado? No lo es. Simplemente puede usted luego arrepentirse, ya cuando se vea viejo, con todo el cuerpo dibujado. Tenga cuidado. Si un día decido hacerme un tatuaje, lo haría
con una imagen que represente mi relación con el Creador. Así que, shalom, bendiciones.